al Evangelio según San Juan, capítulo 15, y vamos a empezar ahí en el verso 14 y vamos a leer hasta el 16. Dice así la Biblia: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y luego dice algo tremendo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por la reunión, porque te has movido en la alabanza. Ahora te pedimos, Señor, que te muevas poderosamente en la predicación, que esta palabra entre, irrumpa, amado, obre en nuestro corazón. Haz tu obra, Señor. Mi corazón te necesita. Si tu corazón lo necesita, díselo: mi corazón te necesita. Mi corazón necesita tu palabra, tu revelación, tu claridad. Inúndame de tu luz, Señor. Inúndame de la luz de tu palabra. Te doy gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Volvemos un poco aquí a estos versos. Dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué tan amigo eres de Dios? A veces no somos muy amigos, sí, lo queremos lejos, en un camino paralelo al nuestro. A veces sí creemos y le decimos hola a Dios, pero un poquito retirado Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y aquí empieza algo de parte de Dios pidiéndote que obediencia. Si tú haces lo que yo te mando, tú eres mi amigo. Si tú no haces lo que yo te mando a través de mi palabra, a través de una comunicación que se va poco a poco creando cuando tú te acercas a Él, dice, si tú haces eso, dice, yo te voy a considerar como mi amigo. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Dice, ya no les voy a llamar siervos, porque pudiéramos decir, yo soy siervo del Señor, yo, no sé, barro su templo, yo aún hasta doy ofrendas y diezmos, pero ¿qué tanto le obedecemos? Dice, Dios no quiere solo tu dádiva, quiere tu corazón. Entonces, amado, esto se trata de ir de la ceguera a la oscuridad, de tener un conocimiento mayor de Dios para tener una amistad con Dios, no solo una creencia en Dios. La Biblia dice que el diablo cree y tiembla, pero el diablo no va a ir con Dios, no va con Dios, no va a estar en la eternidad con Dios. Entonces necesitamos una relación más estrecha, no te conformes. Yo he platicado con gente que dice, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Tu bondad no alcanza para tener una eternidad con Dios. Es la bondad de Él en tu vida, es aceptar lo que Él hizo por ti. Eso es lo que alcanza. ¿Sí? Dice, ya no llamaré siervos. Dios no quiere siervos, Dios quiere amigos. Claro, muchas veces empezamos siendo siervos, pero esa relación estrecha, sirviéndole al Señor, nos lleva a ser amigos. Cuando entramos en un trabajo, al principio, pues no nos conocen, ¿verdad? Y poco a poquito vamos haciendo relación con algunos y llegamos a veces a hacer grandes amistades en el trabajo. Con Dios también, amado. Empezamos, nos acercamos, nos atrae, le servimos y poco a poquito Él nos va dando una revelación mayor de quién es Él y le vamos conociendo y vamos entrando en una comunión, en una amistad y llegamos a ser amigos de Dios. Una pregunta, ¿no te gustaría ser amigo de Dios? Al que le gusta el fútbol tal vez le gustaría ser amigo de Messi, ¿verdad? O de Cristiano Ronaldo. Al que le gusta el béisbol, pues no sé mucho de béisbol, algún gran beisbolista o un rockero, ¿sí? Amado, y eso es bueno, tener amigos. Pero ¿no te gustaría ser amigo del que está sobre los cielos, sobre el universo, sobre las constelaciones, el que hizo la tierra y los cielos? A mí me gustaría eso. Dice, ya no te voy a llamar siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas, fíjate bien, porque todas las cosas que oí de mi Padre
os las he dado a conocer. Un amigo recibe revelación mayor, conocimiento mayor de Dios. Dice Jesús, yo te voy a revelar las cosas de mi Padre. Yo te voy a revelar las cosas eternas. Yo te voy a revelar más allá lo que el científico, físico, químico te pueda revelar. Lo que la NASA puede alcanzar, que va ahí apenas en Venus o va apenas en Mercurio lanzando una sonda y hasta ahí ha llegado, porque de ahí se ha perdido la señal y ya no saben más nada. Pero sabes que para allá hay mucho más allá, hay miles y miles de astros que no conocemos. ¿Sí? Entonces, cosas nos puede revelar Dios. Cosas nos puede mostrar Dios. Dice la Escritura que cosa que ojo no vio ni oído oyó son las que Él ha preparado para los que le aman. Y luego dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Por qué pedimos si no recibimos? Muchas veces no somos amigos de Dios. Estamos alejados de Dios. Y no quiere decir que va a ser varita mágica, yo me voy a hacer bien religioso. No, es tu corazón. ¿Sí? De la ceguera a la oscuridad. Dios nos quiere llevar a ver un poco más cada vez de las cosas de Dios. Como te digo, en los astros empezaron las culturas antiguas a ver los astros, después ya hubo un telescopio y cada vez los telescopios son mayores y son proyectos de telescopios inmensos, ¿verdad? Hay unos que no solo ven, sino que lanzan sondas de sonido o de rayos de radio y hacen como, me imagino yo, como los murciélagos, ¿verdad? Figuras y saben la composición química, la energía que genera un astro. O sea, es maravilloso, pero han ido paulatinamente. En las cosas de Dios también podemos ir creciendo, amado. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es la revelación de Dios que tienes? Eso va a depender mucho de la relación que tienes con Dios. Hay una revelación de Jesús que Él mismo quiso ver qué tanto entendían sus discípulos de Él. Acompáñame a Mateo capítulo 16, verso 13. Está Jesús con sus discípulos. Dice así, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿te imaginas Jesús haciendo preguntas? Les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué quería saber Jesús? ¿Qué tanta revelación tenían de Él? ¿Qué tanto conocimiento tenían de Él? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A ver, muchachos, les dice ahí a sus discípulos, ¿qué dicen de mí allá afuera? ¿Sí? Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había muerto, ¿verdad? Unos dicen que eres Juan el Bautista. O sea, pues qué revelación un poco ilógica, ¿no? Jesús, pues allá dicen que tú eres Juan el Bautista. Es como si dijeran de mí, oye, pues dicen que tú eres Antonio, el de la carnicería, y allá no, yo soy otro, ¿verdad? Esa era una revelación que la gente allá afuera tenía. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que Elías, o sea, Elías también ya había muerto, ¿verdad? El profeta Elías ya se había ido. Otros dicen que eres Jeremías o algunos de los profetas. Siento como que la revelación o la imaginaria de la sociedad judía en aquel tiempo era muy reducida porque se fueron muy estrechos. Su capacidad de entender quién era Jesús era muy estrecha, amado. Y ahora muchas veces nuestra imaginación o nuestra capacidad de entender quién es Jesús sigue siendo estrecha. Sabemos de muchas cosas, pero no sabemos quién es Jesús. Él les preguntó, Jesús, ¿qué pensaría Jesús? ¿Jeremías? ¿Juan el Bautista? ¿Sí? ¿Qué pensaría Jesús? Él les preguntó ahora a sus discípulos, ¿y vosotros quiénes dices que soy yo? ¿Quiénes dicen que soy yo? Ustedes. Pedro, Juan, Andrés, todos ahí, los 12. Y algún colado que tal vez estuviera ahí. ¿Tú quién dices que soy yo?
Porque allá afuera tienen muchas opiniones de mí y aquí todo el mundo opina de Dios y de Jesús, ¿no? Pero les dice Jesús, ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondió uno, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos se quedaron callados. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, porque la imaginación era reducida. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay un elemento nuevo, diferente. Jesús entendió que no estaba hablando de su imaginación, estaba teniendo una revelación de Dios, del Padre, estaba comprendiendo algo que nunca había entendido Pedro, era algo nuevo, amado, y algo puede pasar en nuestros corazones cuando tú entiendes que Jesús es más que lo que entendemos de religión, de lo que hemos vivido en el catecismo, cuando íbamos al templo de la tradición, o lo que nos han enseñado aún en la escuelita bíblica. Cuando tú tienes de verdad una revelación, como que tu mente, tu capacidad de ver, de entender, se amplía. Y Pedro pudo decir, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente, Pedro? Pues el que hizo todas las cosas, el que el pueblo de Israel ha querido alcanzar y no ha podido alcanzar ni con la ley. Y estaba teniendo una revelación mayor, un acercamiento mayor a ese Dios amado que a veces estamos tan alejados de Él. ¿Cómo valoramos a Jesús? ¿Cómo entendemos a Jesús? ¿Cómo conocemos a Jesús? A veces es muy reducido nuestra capacidad. Me acuerdo de una historia que leí por ahí y no me acuerdo bien cómo va, pero ya la arreglé yo, ¿verdad?, para explicarla. Y esta historia dice de un hombre, un señor, ya algo grande, no tan grande, que tiene un auto, tiene un carro de esos así, pues medios de colección, pero ya está viejo el carro y lo tiene arrumbado ahí en el garage. Y tiene un niño, uno de sus niños que está en la primaria, y le dice al niño, mira hijo, cuando tú entres a la universidad, yo te voy a regalar este carro. Y el niño pues se emociona, ¿verdad? Dice, wow, un carro. Oye, cuando eres niño, pues es un sueño, un carro, ¿no? Luego ya pasa el tiempo y el niño entra a la secundaria. Y le dice el papá, cuando entres a la universidad te voy a dar ese carro. Y el muchachito dice, pues bueno, el carro ya está medio viejo, pero está bien papá. Pues es emocionante para uno de secundaria un carro aunque esté viejo. Cuando entra a la prepa, le dice el papá, hijo, cuando entres a la universidad te voy a dar el carro. Y el chavo dice, pues ese carro como que no vale la pena, ¿no? El asunto es que el muchacho entra a la universidad, corrió el tiempo, y el papá le dice, hijo, llegó el tiempo, te voy a dar el carro. Dice, ve y pregunta. Y el muchacho le dice, ¿cuánto vale el carro, papá? ¿Qué voy a hacer con ese carro? Dice, mira, ve y pregunta, allá hay un yonque, hay un deshuesadero. Ve y pregunta cuánto vale el carro. Y el muchacho va al deshuesadero y pregunta, oiga señor, ¿cuánto me daría por este carro? ¿Quieren ver el valor del carro? Y el cuate lo ve y dice, no, pues ya está viejo, mira aquí la lámina ya está doblada, mira aquí ya le falta esto. Te daría 5,000 pesos por el carro. Y el chavo pues se desanima un poco, dice, bueno, ya se va con el papá. Oye papá, pues el del deshuesadero me da 5,000 pesos. Dice, ok, ahora vete con aquel otro señor que está en aquella calle que vende carros. Ese no es deshuesadero, él vende carros, sí, carros usados. Y va, ya lo ve el señor, le dice, bueno, pues lo prende si funciona, bueno, las llantas, le ve los detalles y todo. Le dice, ¿sabes qué? Por este carro yo te voy a dar 50,000 pesos. Sí, órale, pues todavía funciona y algún ojalatero lo podrá arreglar. Viene y le dice, oye papá, pues ya me dan 50,000 pesos, ¿no? Y algo más. Le dice, ok hijo, ahora vete con estos señores que son mis amigos, que yo conozco, que son gente que se dedica a los carros antiguos, a los clásicos. Vete a verlo. Y se va y le dice, yo les voy a avisar que tú vas. Y ya cuando él llega,
escucha la plática y entre los amigos dice, oye, que Antonio, que se llama el señor, está vendiendo el carro aquel que tanto tiempo hemos querido y le hemos pedido que nos lo venda para restaurarlo. Y llegan y le dicen, ¿tú eres el hijo de Antonio? Sí. ¿Cuánto vale el carro? Dice, te vamos a dar 500,000 pesos por el carro. Porque ese carro son pocos los que se hicieron y ya no existen. Amado, así es con Jesús. Tú ve con alguien y te menosprecia por lo que crees y por lo que ve con otros y dicen, bueno, pero aquellos que han tenido un encuentro con Jesús, que han tenido una revelación de Jesús, van a valorar tanto lo que tenemos, lo que somos en Jesús, no en nosotros. Entonces, amado, ¿cómo ves? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Con qué ojos vemos a Jesús? ¿Con qué gafas vemos a Jesús? Pero Jesús tiene un interés de llevarnos de la ceguera a la claridad. Pedro era un atrabancado, pero de repente le llegaba una tremenda revelación. ¿Sí? Vamos a ver a Pablo. Ya vimos a Pablo, ahora vamos a ver a Pablo. ¿Cómo se convirtió Pablo? También tuvo una revelación, un encuentro con Jesús. Acompáñame al libro de los Hechos y vamos a ver un poquito de la conversión de Pablo. Hechos capítulo 9, versos del 1 al 6. Saulo, que es Pablo, ¿verdad? Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, Pablo empezó siendo un perseguidor de cristianos. Él era un judío, él era un fariseo que se enojó, se molestó cuando vio a aquellos que hablaban de Dios y que decían que Jesús era el Hijo de Dios. Él los perseguía. Dice que estaba lleno de amenazas y de muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, Pablo, y habló con el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba a algunos hombres o mujeres de este camino, o sea que creyeran en Jesús, dice, los trajeran presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Wow. ¿Qué leímos hace rato? Que dice el Señor, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Dios había escogido a este hombre. Dios te puede escoger a ti, te está escogiendo a ti. Pablo era alguien ajeno a esta verdad. Su corazón estaba en contra, su razonamiento, su filosofía, su cosmología, cómo veía él las cosas de Dios. Para él eso era sagrado, era santo. Él se creía muy sabio. Disertaba y decía y hablaba. Pero se encontró de repente con un resplandor de luz del cielo, que eso no es natural, que eso no es común, que eso va más allá de lo racional. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Volteaba para todos lados y no había nadie, ¿verdad? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo aquella voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa nos es ir en contra de las verdades de Dios. Y más al final de nuestras vidas. Cuando llegamos al fin. Él temblando y temeroso. Oye, ¿qué dice? ¿Cómo iba él respirando amenazas y muerte contra los cristianos? Aquí estaba cambiado, aquí estaba tocado por Dios, temblando y temeroso. De aquel bravucón violento, ahora estaba quebrantado. Dios nos quebranta, aunque seamos bravucones y violentos y irracionales. Yo era comunista. Yo decía que el opio, la religión es el opio de los pueblos. Pero un día Dios me quebrantó. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá qué debes hacer. Él no obedecía, él iba y hacía. Pero ahora empezó una nueva relación, una nueva revelación. Levántate y se te va a decir qué harás. ¿Qué empezó a hacer Pablo a obedecer? ¿Qué quieres que yo haga? Empezó a ver lo que nunca había visto.
empezó a entender que estaba ciego y ahora podía ver, vio un resplandor de luz, y aunque se quedó ciego, se lo llevaron ciego a la ciudad donde se le iba a decir. ¡Wow! Amado, Dios quiere revelarnos más de Él y te ha escogido tal vez a ti, a mí, para revelar cosas que otros no pueden ver. Y eso es maravilloso. Las cosas de la cruz son locura para los que se pierden, pero para los que creemos son vida eterna. Eso dice la Escritura. ¿Qué dijo Pablo ya después, amado, cuando ya se convirtió? Quiero que veas esto en 2 de Timoteo 1:2. Me impacta cómo fue cambiado este hombre. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto. Pablo, aquel que perseguía a los cristianos, ahora estaba padeciendo por ser un cristiano, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquel Pablo diciendo: yo ya sé en quién he creído. Antes creía en muchas cosas, antes tenía mis filosofías, mis formas de pensar, pero este Jesús me encontró, me quebrantó, me cambió, yo le obedecí y ahora yo sé en quién he creído y sé que es poderoso. Su manera de ver a Jesús cambió. Ya no lo veía como un estorbo, como un fracaso, como alguien a quien perseguir. Ahora lo veía a alguien a quien seguir. Amados, ese es el verdadero cristianismo. Cuando Dios nos hace variar todo aquello que habíamos recibido. Pablo llegó a decir: todo lo que yo sabía, todo lo que yo tenía, todo lo que para mí tenía valor, lo doy por basura, ¿sí? A cambio de alcanzar la verdad de Dios. ¡Wow! Esto es el cristianismo, amados, que nos hace cambiar y revoluciona nuestra manera de pensar y de creer. Y aquel que nos decía: ¿qué le pasa a este? Mira, antes era el demonio y ahora muy santurrón allá en la iglesia cristiana. Es que algo pasó, no lo pueden entender. Cambió, que ellos no pueden entender, que a veces ni yo mismo puedo entender, pero sé en quién he creído, amado. Y yo te invito a esta experiencia, y yo sé que Dios está trabajando en muchos de ustedes. De la seguridad, ¿sí?, de su religión, se fue a la inseguridad de ser perseguido. Recuerdan a Moisés, prefirió ser vituperado por seguir a Dios que estar con los egipcios, con el faraón. Entonces algo pasa, amado, cuando Dios viene a nuestras vidas. Y vamos de la ceguera a la claridad. Vamos a ver, hay una historia hermosa, San Juan 9, y vamos viendo aquí cómo es ese proceso donde Dios le interesa darnos revelación, y cuando tú empiezas a interesarte en conocer un poco más, va a llegar un punto donde Él se va a manifestar y te va a llevar a una revelación mayor. San Juan capítulo 9, y vamos a leer del verso 1 en adelante. Es la historia de un ciego que nació ciego, es un ciego de nacimiento. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Este hombre no veía nada, este hombre pues nada más percibía algunos conocimientos por sus oídos. Él no veía, él no podía hacer realmente un juicio verdadero sobre el mundo, sobre su contorno, porque nació ciego. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Se creía, la creencia era de que si tú tenías una enfermedad o una discapacidad, pues era por culpa del pecado, era una maldición del pecado, ¿verdad? La ley así lo decía. Y los discípulos le dicen: ¿quién pecó, este o su papá, para que haya nacido ciego? Pues si nació ciego, yo no creo que él hubiera pecado, ¿verdad? Pero bueno, esa era la pregunta. Respondió Jesús. Fíjate la respuesta de Jesús: no es que pecó este ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Este hombre ciego, ¿sí?, era
como un pizarrón donde Jesús iba a escribir o un lienzo donde Jesús iba a plasmar una pintura. Era un instrumento donde Jesús iba a mostrar el poder. Fíjate lo que dice. Dice, no es culpa de su papá ni de él, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Después dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió. Wow. Este nació para que las obras se manifiesten en él, y Jesús dice, me es necesario hacer las obras. ¿Qué está diciendo Jesús? Voy a hacer obra en este ciego. Voy a enseñar algo a la humanidad, a los que creen, a través de este ciego. Dice así Jesús, mientras dure el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Amado, algunos de nosotros necesitamos que Jesús haga lodo y unte nuestros ojos, porque creemos que vemos algo y no vemos nada. Estamos ciegos, ¿sí? Ojalá Jesús viniera y untara lodo con una saliva y me pusiera en mis ojos, ¿verdad? Y le dijo Jesús, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. O sea, tú, ciego, que no ves nada, eres un enviado. Vete y lávate ahí. Oye, tú puedes ser un enviado, tú puedes ser alguien usado por Dios. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Yo soy. ¿Quién dijo yo soy? Jehová, yo soy. ¿Qué dije? Pues Dios hizo algo en mí. Yo soy un instrumento, un enviado, alguien tocado por Dios. Yo soy. Yo soy parte del yo soy. Entonces le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Aquí empieza a haber una revelación de este hombre ciego de quién era Jesús. ¿Qué dijo de él? Aquel hombre que se llama Jesús. No conocía más de Jesús, pero sabía que había un hombre que le había untado lodo y ahora conocía algo de Jesús cuando ni siquiera lo había visto. Empezó a tener una revelación de Jesús. A veces no tenemos nada de revelación de Jesús, amado, pero podemos empezar a ver que Jesús era aquel hombre que puede hacer algo por mí. Esa ya es una pequeña revelación de estar ciego a empezar a decir, ese hombre, Jesús, puede hacer algo por mí. Entonces, punto número 1 de este proceso de revelación es empezar a ver a Jesús y empezar a entender que existe un Jesús, que existe alguien que puede hacer algo, que te ama, que sin ningún interés más que verte, cambiar, ver que veas, en el caso de este ciego, lo hizo. Jesús puede hacer algo por ti sin ningún interés. Dice, me dijo, ve al Siloé, fui pues, obedeció también aquí, ¿verdad? Y la obediencia, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? ¿Qué dijo él? No sé, todavía no sabía mucho de Jesús. ¿Dónde está? No dijo, oh, es Dios, está en todo lugar, en la tierra, en el cielo y en todo lugar. No, pero dijo, pero existe ese hombre, es real ese hombre. Hay un Jesús que es hombre, pero es real para mí. Los fariseos interrogaron al ciego, sanado, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavó y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado, o sea, no guarda la religión. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Jesús, la manifestación de Jesús, la revelación de Jesús empezó a traer división entre los hombres. ¿Sabes que Jesús dijo, yo no vine a traer paz a la tierra, sino a traer espada? ¿Sí? Jesús trae muchas veces división, porque unos creen una cosa y otros otra.
pero es por falta de revelación, de relación, de acercarnos a Él. Había división entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Quiénes? Le estaban preguntando los fariseos, los maestros de la ley, los sabios. Le estaban preguntando a un ciego ignorante que no sabía nada mucho, pero le están diciendo: ¿tú qué dices? Les estaba empezando a importar la opinión de este ciego. Wow. Me acuerdo de un hermano que era albañil y decía que trabajaba con un licenciado que tenía una biblioteca grandísima. Y a veces le llamaba y le decía: oye, ¿tú qué piensas de Jesús? Oye, ¿tú qué piensas de Dios? ¿A poco tú crees en Dios? Les interesa al mundo saber qué pensamos los que hemos descubierto un poquito. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él contestó, fíjate, primero dijo aquel hombre que abre los ojos, ahora dijo que es profeta. Ya lo subió el ciego, ¿verdad?, a Jesús. Ahora dice, ¿sabes qué? Es profeta. Es profeta. Empieza a haber una revelación mayor. Un profeta ya no era cualquiera, ya no era solo un hombre que andaba ahí haciendo algunos milagros. El ciego empieza a crecer en su revelación de Jesús. Es profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Andaban intrigados. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntele a él, él hablará por sí mismo. Sus papás no tenían revelación, no entendían. Dice, pregúntenle a él, él sí ya empieza a tener revelación, ya empieza a conocer algo de Dios. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. No aceptaban la revelación que empezaba a venir aquel ciego. A fuerzas querían que renegara de Jesús. Si estaba empezando a tener un conocimiento de Dios. Cuando tú empiezas a conocer un poquito de Dios, te van a venir ataques. Ay, sí, crees que sabes mucho. No, te van a decir muchas cosas. Al pobre ciego lo traían de aquí para allá. ¿Qué estaba pasando con él? Estaba conociendo algo que no conocía, estaba entendiendo algo que no entendía. Entonces él respondió y dijo el ciego, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya se los he dicho y no habéis escuchado, porque... Y hace la pregunta, ¿por qué? ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Primero, para este hombre, Jesús era un hombre que hacía milagros. Después era un profeta. Y ahora dice, ¿quieren hacerse sus discípulos? Ahora para este hombre Jesús era alguien digno de seguir, un maestro. Empieza a tener una revelación este ciego, amados. Empieza a crecer en entendimiento, en revelación, en entender que Jesús es más que solo un hombre, es más que un profeta. Jesús es un maestro que te puede enseñar muchas cosas. Entonces lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, decían los judíos. Dice, pero respecto a este no sabemos de dónde ha salido. Claro que no sabían. El Verbo, el Hijo de Dios, estaba ahí en medio de ellos y lo rechazaron y lo crucificaron y lo negaron. No tenían ninguna revelación, tenían religión. Eso era lo que tenían.
Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahora este hombre sabía más, ahora expresaba más, ahora estaba hablando con fariseos, les estaba enseñando cómo, si es pecador, hizo milagros, y Dios no usa a pecadores para hacer milagros. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. ¿Qué no lo pueden ver?, dice el ciego. ¿Qué no pueden entender que es Jesús, que es alguien superior? No lo entendían, amado. Dice: si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Aquí hay un punto todavía mayor. Primero, el hombre que hizo algún milagro. Después, un profeta. Después, un maestro. Y aquí, alguien que viene de Dios. Alguien que viene del cielo. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. ¡Wow! Va creciendo la revelación de este ciego en un periodo de tiempo de estar disertando, de estar en relación con Dios, de siendo aún atacado, su revelación va creciendo. ¿Qué tanto está creciendo tu revelación de Dios, amado? Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado. Y ahora lo están atacando otra vez. ¿Y nos enseñas a nosotros? Entonces, ¿para qué le preguntaban? ¿Sí? Y lo expulsaron otra vez. ¿Te acuerdas que hace rato lo habían expulsado? Otra vez lo expulsaron. Oyó Jesús. Aquí hay un punto diferente ya. No había todavía redes sociales, ¿verdad? No se publicó: ¡ay, un ciego está allá con los fariseos! Oh, no. Pero Jesús tiene redes sociales desde aquel tiempo. Dice: oyó Jesús que lo habían expulsado, y hallándole le dijo. A este punto ya Jesús fue y lo buscó. Ya Jesús se dio cuenta que este hombre había tenido un proceso de revelación tremendo, de donde dejó de verlo como un hombre, lo llegó a ver como un profeta, como un maestro, y ahora como un enviado de Dios. Ahora Jesús mismo se le presenta para darle más revelación, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Este hombre había crecido en conocimiento de Dios. Oyó Jesús que le había expulsado, y hallándole, Jesús le buscó, lo halló, le dijo. Me impacta esto. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? En medio de tanta incredulidad, estaba dando una enseñanza que dijo: este fue ciego para que se manifieste en él la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? La revelación, el conocimiento de Dios, amado. Esa es una obra que Dios quiere hacer en nosotros. Que vayamos de las tinieblas a la luz, que vayamos de la ignorancia al conocimiento de Dios, que seamos transformados en el nombre de Dios. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Le está diciendo: ¿tú crees? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor? Hay una hambre, hay un deseo en ir por más en esta respuesta de este ciego. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Que ya empezaba a conocer. Le dijo Jesús: pues lo has visto, y el que habla contigo, ese es Jesús. Se le estaba manifestando, se le estaba mostrando, le estaba dando una revelación que nunca jamás había tenido. En la medida que vamos creciendo en Cristo, amado, no te sorprenda que un día Él venga y se te plante enfrente y te diga: aquí estoy, yo soy. Lo has visto, el que habla contigo, ese es. Wow, un día Dios va a hablar contigo, si lo sigues buscando, si lo sigues clamando, se te va a presentar ahí. Él le dijo: creo, Señor. Fíjate bien, creo, Señor. Y lo adoró. ¿Por qué lo adoró? Los judíos no adoraban a cualquiera. Los judíos solo adoraban a Dios. Entonces, a este punto, este hombre entendió que Jesús es Dios.
Fue llevado este hombre en una revelación por el Espíritu Santo, amado, de ser ciego, y una palabra de Jesús diciendo: este hombre no es por pecado, es porque se va a manifestar la obra de Dios en él, la obra de revelación, de conocimiento de Dios. Empezó a decir: es un hombre que me sanó, después es un profeta, después es un maestro que se puede seguir, después es un enviado de Dios. ¿Sí? Después Jesús vino mismo en persona y se le presentó, y después dice: adoró, porque lo vio como Dios. ¿Cómo ves tú a Jesús? Sigue la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es ese Jesús tan llevado y tan traído para ti? No es cuestión de religión, no es cuestión de leer, de aprender, sí, pero es cuestión de revelación. En la medida de que tú tengas una relación con Él, obedezcas en esa medida, Él ya no te va a llamar solo un siervo, un creyente, sino un amigo, un hijo. Y el que está en el secreto, el que es amigo, Dios le va a revelar cosas. Hay muchas iglesias, hay muchas creencias, pero hay poca relación con Dios. Y yo, amado, te invito a eso, a buscar más al Señor, a creer, a obedecer más al Señor. Quiero terminar en Filipenses capítulo 2 y vamos al verso 9. Este hombre llegó a la revelación mayor, adoró que Jesús es Dios, pero también entendió, como Pablo, como Pedro, que Jesús es Señor. Si Él es Señor, Él manda. Si Él es Señor, tú no mandas, manda Jesús. Dice aquí Pablo a los filipenses: por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús tiene un nombre sobre todo nombre. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entendemos que Jesús es Dios encarnado. Entendemos que Jesús es el ser supremo, el dueño de todo lo que hay, el dueño de tu vida. Cuando tú, amado, tienes revelación, llegas a este punto, a entender que Él es el Señor de tu vida. Mientras no le rindamos la vida a Jesús en su señorío, amado, nosotros no tenemos una revelación completa de Jesús. No sé qué pienses tú de Jesús, pero esto es lo que Jesús quería hacer con este ciego. Es ciego para que en él se manifieste la obra de Dios. ¿Cuál era la obra de Dios? Esa revelación continua, esa revelación que va creciendo hasta que este hombre llegó, adoró y aceptó el señorío de Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento si quieres? Esto es opcional y razonas un poquito en lo que hemos platicado. Y así como dijimos en la cena del Señor, ¿verdad? Examinamos nuestro corazón. ¿Qué tanto Jesús es mi Señor? ¿Qué tanto solo para mí es un nombre que se nombra ahí en las iglesias? Que a veces dicen que hace algunos milagros, que tal vez le pueda dar la vista a un ciego, pero de repente pues ni pasa nada. ¿Quién es para ti Jesús? ¿O un profeta, Elías? Como Juan, como Isaías, como Jeremías, como dicen algunas religiones que era un profeta, sí le reconocen, pero hasta esa revelación de un profeta. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Un maestro, un líder a quien seguir? ¿Un influencer? Líderes hay muchos, filosofías hay muchas. Está Buda, está, no sé, Mahoma, está tantos. ¿Es un profeta para ti Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? ¿O es un enviado del cielo? Aún Satanás cayó del cielo. ¿Quién es para ti Jesús?
Para ti Jesús es alguien real, que se te puede manifestar, que se puede presentar delante de ti, que te puede hablar, amado. ¿O es Jesús Dios a quien adorar, el único Dios verdadero? Porque hay muchos dioses, pero el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios que da vida, el Dios eterno, el Dios que guarda a la humanidad, ¿ese es para ti Jesús? Amado, para ti Jesús pudiera ser tu Señor. ¿Lo aceptarías como Señor? Si es así, díselo: Señor, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios, como mi Padre. Te acepto, Jesús, en esta hora. Por favor, entra a mi vida, empieza conmigo ese proceso de revelación, de conocimiento de Dios, más allá de una religión, más allá de normas morales, más allá, amado, de la ley. Ayúdame a entender, a conocer. Ayúdame a pasar, Señor, de la ceguera a la luz. Ayúdame a pasar de las tinieblas a la luz admirable que eres tú, Señor. Quiero conocerte. Quiero, amado, tener en mi corazón tu verdad. Quiero acercarme y aún quiero ser luz en este mundo, Señor. Que pueda yo, amado, dar testimonio de ti con la sabiduría del Espíritu Santo. Dame de ti, Jesús. Deja que Él obre un poco en ti si tú estás pidiendo esto. Deja que Él trabaje en ti. Revélame tu gloria, Señor. Tú eres Dios para mí, tú eres Señor para mí, tú eres más de lo que muchos dicen que eres, Señor. Amado, no alcanzo a comprender la grandeza de tu gloria, Señor, pero sé que eres real. Para mí eres real, Jesús. Te doy gloria en esta mañana, en esta tarde, Señor. Te doy honra porque eres digno, porque eres santo. Envuélveme en esa luz como envolviste a Pablo, Señor. Envuélveme en ese amor, en tu palabra, que fuiste a buscar a aquel ciego para presentarte a él porque estaba con un deseo de conocerte. Envuélveme, Señor, amado, en esa revelación que le diste a Pedro, que pudo declarar quién eras tú. Dame revelación del cielo, de lo alto. Dame conocimiento mayor, Señor, no para vanagloriarme, sino para conocerte y rendirme cada vez más a ti. Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, a cada persona, a cada familia aquí representada. Gracias por lo que hoy hiciste por estos niños que fueron presentados a ti. Gracias, Señor, porque hoy hemos recordado tu sacrificio en la cruz. Y gracias, Señor, por esta palabra que nos confronta, que nos alienta para seguirte buscando, para seguir creciendo en el conocimiento tuyo, en la revelación, amado, para que la obra de Dios se manifieste en nosotros, que éramos ciegos y andábamos en tinieblas, pero que ahora podemos ver cada vez un poco más y vamos creciendo en conocimiento, amado, así como la luz de la aurora que comienza en la oscuridad hasta que la luz es perfecta. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a caminar de tu mano. Bendice esta ciudad, bendice esta iglesia. Bendice las iglesias de Morelia, de Michoacán, de México, del mundo donde se invoca tu nombre, Señor. Haz tu obra, Dios. Haz tu obra, Señor. Bendice mi familia, pide por tu familia. Bendice mi hogar, mi casa, la economía. Bendícenos, Señor. Creemos que eres más que un hombre que hace milagros. Creemos que eres el Señor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.